Saludos cordiales y bienvenidos a nuestro espacio, tu espacio, Café Innovación Tecnológica. Les habla el ingeniero José Luis Márquez. Estamos en esta ocasión grabando en la sala de consejo del Decanato de Ciencia y Tecnología. Estoy compartiendo con estos distinguidos colegas. Profesor Denis Becerra, gracias por la invitación. Espero compartir con ustedes muchos conocimientos en este momento o en este espacio que tenemos hoy. A todos, bienvenidos, saludos cordiales. Gracias, ingeniero José Luis y profesor Denis, por la invitación y a ustedes en sus respectivas casas. Les habla la profesora Rosa Virginia Párreda del área de matemáticas y en esta ocasión vamos a compartir un poco con ustedes lo que tiene que ver con estas innovaciones tecnológicas y cómo nosotros a través de nuestros doctorados podemos darles herramientas también a ustedes acerca de ellas. Para iniciar, vamos a dar respuesta a la primera pregunta generadora. Y nos va a ayudar la profesora Rosa Virginia. Rosa Virginia, ¿dónde termina mi autoría? ¿Nos puedes aclarar esa pregunta, por favor? Qué interesante, José Luis, en este mundo de la investigación, que estamos apoyados tanto de herramientas tecnológicas y esta innovación tecnológica que quizás está arropándonos aceleradamente, estamos delegándole muchas funciones quizás a lo que es la inteligencia artificial. Hay una situación bien interesante que tú nos planteas sobre la autoría de lo que son estos escritos que tienen que ver en el ámbito investigativo, porque a través de ese rigor científico nosotros debemos delegar algunas funciones para que la IA sea más que todo un asistente y no que se convierta totalmente en lo que nosotros quizás podamos delegar toda función cognitiva a esta herramienta tecnológica. Si bien es cierto que cuando nosotros generamos algunos textos y colocamos quizás en algún buscador o en algún apoyo de la inteligencia artificial alguna revisión técnica en cuanto a texto, como bien lo mencionabas tú al inicio, o quizás para hacer algunas comparaciones o triangulaciones de algunas informaciones, debemos tener un proceso exhaustivo de revisión. ¿Por qué? Porque no todo lo que arroja la inteligencia artificial es totalmente validero. Quizás a lo mejor a ti te ha sucedido que buscas cierta información y la fuente no se encuentra en la web, porque sencillamente quizás ella triangula de todos esos algoritmos que tiene palabras muy claves o muy puntuales y te arroja un resultado. Sin embargo, uno como investigador debe tener esa delicadeza y quizás por las mismas carreras que tenemos, en tu caso, que es el área de ingeniería, o en mi caso de la docencia, que tenemos que tener, en cierta manera, ese ojo visor, esa lupa, para poder revisar esos contenidos que ella nos está arrojando. No sé si a ti te ha pasado esa experiencia en donde quizás necesitamos buscar esa información y resulta que no es totalmente cierta. Claro, estimada profesora Rosa Virginia, muy correcto lo que usted está diciendo, porque al final de cuentas el investigador es responsable y tiene que iniciar el proceso de curaduría para ver si eso es así como lo está arrojando los resultados la inteligencia artificial. Lo que ella va a hacer es una asistente para nosotros, facilitarnos el camino, el trayecto por donde estamos transitando el investigador. E incluso pudiésemos desde mi área, que es la docencia en el sistema de educación de lo que nosotros llamamos técnica o general, vemos mucho que nuestros estudiantes están utilizando estas herramientas, pero solamente para aceptar una conclusión tal cual como está. No hay ese proceso de revisión, de análisis, de reflexión, es solamente
copiar, pegar y plasmar. En ese caso es una manera de acepto totalmente todo lo que me arroja la IA. No solo en ese ámbito o en esas categorías del subsistema de educación, sino que también creo que está, así como está sucediendo ya, ahora se está traspolando esa situación en el ámbito universitario. Y en tu caso, mi estimado José Luis, creo que en estos escenarios de la formación profesional de nuestros estudiantes, pues se está viendo mucho. Ya ni siquiera hay ese pensamiento crítico, no tenemos quizá esa asertividad en la parte del habla porque sencillamente no se lee. Entonces hay procesos cognitivos que se están dejando de lado y estamos viendo que está pasando factura aquí en el ámbito universitario. Quizás tú también pudieras, desde tu área, decirnos algunas experiencias que tú has tenido en esa situación. Efectivamente, nosotros como docentes debemos de formarnos y darle el debido lugar a la inteligencia artificial, que es una herramienta para la ayuda a desarrollar una investigación. Pero es responsable, el experto, el que conoce el tema, es cada uno de nosotros los investigadores. Como tú bien lo dijiste, los estudiantes no tienen criterio, están copiando y pegando, y como nos dijo nuestro profesor de la asignatura de innovación tecnológica, el caso de una chica que ella estaba citando como referente estadístico a Sampieri, y Sampieri no es un referente estadístico, sino metodológico. Así es. En ese caso, fíjense cómo nosotros incluso podemos delegar ciertas decisiones que tienen que ver con la parte epistemológica, lo que es la naturaleza de esa realidad investigativa. Y lo hacemos tan deportivamente, por colocarle algún calificativo, porque sencillamente no hay ese proceso de revisión, no hay ese proceso quizás de reflexión crítica o análisis crítico que nosotros podemos delegarle a estas herramientas. Entonces la invitación un poquito más allá tiene que ver con cómo se interpreta críticamente esos resultados. Hay compañeros incluso de nuestra corte doctoral que ellos manifiestan y se nos ha invitado mucho en estos procesos de curaduría. Además, no solo reescribir y contextualizar eso que encontramos, sino que también tiene que ver con esa toma de decisiones que, en cierta manera, que es lo que nos conduce a una verdad científica o que es un descarte o sencillamente un material descartable porque no cumple con los parámetros científicos que realmente un investigador debe de tomar. Muchas gracias, profesora Rosa Virginia, por excelentes reflexiones. Agradecido. Continuando nuestra conversación, profesor Dennis, puede hablarse de coautoría algorítmica. ¿Qué opina usted al respecto, profesor Dennis? Bueno, hablando un poco de eso de coautoría, yo llevo a una reflexión bastante interesante sobre eso, ya que eso, como estamos hablando de tecnología, más aún de la inteligencia artificial, ya que son modelos generativos de un lenguaje, nos conduce o podemos conducirnos a un debate un poco jurídico, ético y hasta ontológico, lo podríamos decir, desde la perspectiva del derecho de autor, tradicionalmente como lo conocemos. Es un marco legal que tenemos allí, que podemos excluir básicamente la posibilidad de una autoría algorítmica. Hablándolo como derecho de autor, tratamos de hablar bajo la originalidad y la creatividad del mismo ser humano. Eso está intrínsecamente allí, planteado. Entonces, bajo esa mirada, tenemos que hablar que el computador, lo algorítmico, la inteligencia artificial, podemos decir que ellos son más instrumentos inertes, como por ejemplo una cámara fotográfica o una máquina de escribir.
Entonces, desde ese punto de vista, esas salidas no gozan de protección de prioridades, pues, de la intelectualidad de forma independiente. Por tanto, deben considerarse más que todo como dominio público. O cualquier persona las puede manipular y allí no tenemos ninguna escasez, por decirlo de alguna manera, pues. Entonces, esa coautoría se plantea más o menos desde ese punto de vista. Viendo tu pregunta anterior de que se la hacía a la profe Rosa, que ella planteaba, o me puedes repetir la pregunta un momentico. Con ella estaba hablando que hasta dónde llega mi autoría y nosotros estábamos llegando a la conclusión que la IA es un asistente, así como lo vimos en la videoconferencia que tuvimos con nuestro facilitador, el doctor Castillo y la doctora Marjorie, que la IA nos ayuda a ese cúmulo de información, a hacerlo más rápido, pero finalmente, como usted lo está diciendo, profesor, es el ser humano el que tiene esa creatividad, ese ingenio. Claro, porque ¿quién le da la autoría? Porque como tú planteabas muy bien, ¿verdad? Esa autoría se le da al ser humano, ya que la IA no es considerada como una autoridad propia. Recordemos que la IA lo que hace es que cuando tú planteas tu prompt y tratas de buscar información, ella lo que hace es triangular todo lo que consigue en internet de documentos y te saca o te muestra unas posibles soluciones, unas posibles opciones. Y a partir de ahí tú estás verificando esa información. Entonces, autora como tal, ella propiamente no. Entonces, se está planteando más o menos eso allí. Claro, efectivamente, profesor, porque el responsable de todo lo que se genera con la IA es usted como investigador. Son cada uno de nosotros cuando utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, el responsable somos nosotros, no la herramienta. Sí, entonces tenemos que tener bien claro que esa autoría o esa coautoría, tenemos que ser responsables éticamente cada uno de nosotros de lo que muestra la IA allí. Tenemos una capacidad de rendición de cuenta, eso también tenemos que hacerlo nosotros. Y esa intencionalidad intelectual que le damos nosotros, porque al final, a pesar de que nosotros llamamos inteligencia artificial, el ser humano es el que es inteligente. Sale la inteligencia de nosotros mismos y nosotros somos los que verificamos y le damos esa validez a esa información. Y prácticamente el autor de la información tenemos que ser nosotros en ese aspecto allí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Degni, por aclararnos este punto. Muchas gracias. Siguiendo nuestro compartir Café Innovación Tecnológica, le agradecemos a los profesores Rosa Virginia Párraga y al profesor Bernie Becerra. Recuérdense que ya hemos dado respuesta a dos preguntas generativas. La primera la respondió la profesora Rosa Virginia, ¿dónde termina mi autoría? La segunda la respondió el profesor Bernie Becerra, que era la siguiente: puede hablarse de coautoría algorítmica. Y seguidamente, esta tercera pregunta: ¿cómo se cita un diálogo con inteligencia artificial en una investigación científica? A continuación, veamos ejemplos en las siguientes láminas. ¿Cómo citar inteligencia artificial en un trabajo de investigación con las normas APA? Tenemos una estructura de la referencia bibliográfica. El primer aspecto es autor y fecha de consulta. En ella indica la empresa creadora y el año de consulta entre paréntesis. Por ejemplo, OpenIA 2026. Luego tenemos identidad del modelo. Escribe el nombre del modelo en cursiva seguido de su versión en específico. Por ejemplo, ChatGPT versión 14 de marzo. Y por último, el formato y el enlace. En ella especifica el tipo de modelo entre corchetes y se añade el enlace directo, como aparece en el ejemplo, modelo de lenguaje grande, y tenemos la dirección electrónica. En el centro tenemos el ejemplo de referencia como debe ser presentado. Finalmente, estoy muy agradecido por haber compartido con ustedes
y poder responder estas tres preguntas generadoras que nos dejó el profesor Leonardo Castillo en el seminario de innovación tecnológica, que ha sido muy enriquecedor para cada uno de nosotros los doctorantes de la Corte 2025-1 de la Simón Rodríguez, doctorado en Ciencia de la Educación. Profesor, vamos cada uno dar una reflexión final. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, puedo comenzar yo. Ok, muchas gracias. Pues, Podemos concluir de manera muy asertiva, pues, que la inteligencia artificial es asumida como un colega en este doctorado en Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, ya que representa un factor de innovación para la investigación universitaria venezolana. Lejos de verse como una amenaza que desplaza las capacidades reflexivas de nosotros como seres humanos, la IA debe actuar como un copiloto que alivie la carga operativa y agilice la gestión de la información, permitiéndonos a cada uno profundizar en las dimensiones hermenéuticas y axiológicas de un objeto de estudio. excelente. Bueno, compartiendo un poco con ustedes toda esta dinámica y este encuentro para ustedes y por ustedes, considero que esto se puede establecer en cierta forma, lo de la autoría, en una tesis doctoral o en cualquier trabajo de investigación, lo que es algo exclusivo del doctorante. No podemos delegarle este tipo de funciones a una herramienta que no es capaz de pensar, porque los sentipensantes somos nosotros. En este caso, podemos decir que aunque estos algoritmos nos puedan ayudar rápidamente y optimice todo el tiempo, porque eso es lo que queremos, optimizar el tiempo, no puede ser la capacidad sintáctica literalmente de ligársela a estas herramientas. Es por eso que esta generación o esta búsqueda de generar estos textos no puede ser tácitamente una verdad absoluta, sino que es una triangulación, como bien lo mencionaba el profesor Denis y lo reforzaba el ingeniero José Luis, de ese proceso de curaduría, de hacer esa revisión exhaustiva de verificación, porque generalmente estos textos no son originales. Aunque puede ayudar en algunos contextos, realmente no son lo que es la vertiente de lo que es una comunidad científica o la verificación para una comunidad científica. Estos conceptos, mapas conceptuales, infografías que aunque son hermosas y que quizás hay unas imágenes generativas verdaderamente fantásticas, no son realmente contenidos que tengan una validez o que tengan una confiabilidad totalmente asertiva. A su vez, pudiéramos hablar de que estos contenidos lo que genera es un plagio. Hay situaciones en donde son realmente unos plagios algorítmicos y no tienen un asentamiento como lo habíamos conversado. En este caso, pues es evitar un poquito que esa máquina esté de cierta manera diciendo o dándole voz a la nuestra, a nuestros pensamientos o quizás a nuestra redacción. Excelente. Bueno, finalmente podemos decir, para citar referencias transparentemente, y las conversaciones con las inteligencias artificiales constituye un ejercicio de honestidad científica e integridad académica. Se debe declarar formalmente el uso de esas herramientas para evitar eso de lo que usted está diciendo del plagio y detallar las versiones empleadas y documentar los diálogos interactivos mediante apéndices metodológicos. ¿Por qué? Porque esto dignifica el quehacer intelectual de los investigadores dentro de la comunidad científica, como que lo está mencionando anteriormente. Y nuestra Universidad Simón Rodríguez
Muchas gracias, profesora Rosa Virginia, por su reflexión y también a usted, profesor Benny Becerra. A ti, José Luis, de verdad agradecidos por este espacio. Y gracias por invitarnos a nosotros para compartir con ustedes. No, es un placer para mí. Y podemos decir que finalmente, para citar y referenciar transparentemente las conversaciones con inteligencia artificiales, constituye un ejercicio de honestidad científica e integridad académica. Declarar formalmente el uso de estas herramientas y detallar además las versiones empleadas y documentar los diálogos interactivos mediante apéndice metodológico dignifica el quehacer intelectual de los investigadores. Al actuar bajo los principios éticos, la comunidad científica de la Simón Rodríguez asumimos la forma responsable y estar a la vanguardia tecnológica, respondiendo fielmente al legado robesoniano con rigurosidad, para no errar en el camino de emancipación social de los saberes. Agradecido a ustedes por escucharnos. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga